Perfecto. Esta es un poco la metodología que vamos a presentar, cuáles son los objetivos y contexto del estudio, descripción de la zona de estudio, la metodología, resultados, algunas conclusiones, discusiones y perspectivas. Bueno, el objetivo general del estudio que nos hemos planteado con la Universidad de Zurich es centrarnos en los estudios de las coberturas glaciares en el sur del Perú. Cuando hablamos de glaciares en el Perú, siempre hablamos de ¿qué? La Cordillera Blanca. Y como segunda opción siempre hablamos de ¿qué? De Ticlio, a pesar de que en Ticlio no hay glaciares, solamente hay nevadas temporales. Pero en el ideal de mucha gente hablamos Ticlio, glaciares, no hay en Ticlio glaciares. ¿Por qué nos hemos sentado en las cordilleras del sur del Perú y especialmente en las cordilleras del Vilcabamba y Urubamba? Porque son cordilleras poco estudiadas y tienen un impacto económico importante para las pequeñas economías locales y para el turismo y actualmente para posibles proyectos hidroenergéticos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A pesar de que en la actualidad existe mucha información sobre cambio climático, sobre diferentes escenarios, y hay personas, por supuesto, que también son escépticas a los modelos de cambio climático de escenarios, pero no vamos a tocar ese tema. Decidimos hacer un ensayo inicial. ¿Qué pasaría si en los próximos 30 años la temperatura del planeta aumenta en 2 grados? ¿Qué pasaría con estas cordilleras? Con los glaciares de estas cordilleras. ¿Qué es lo que sucedería? Solamente 2 grados. Después podemos discutir si eso es aceptable o no es aceptable. ¿Cuál es el contexto que estamos trabajando? Que actualmente la temperatura del planeta está aumentando debido al impacto de las emisiones de CO2 por las actividades humanas. Se plantea un escenario de cambio climático, entonces. Para tener una idea de la zona donde estamos trabajando, si nos ubicamos en Perú, en la zona de Cusco, más o menos las cordilleras están ubicadas al norte de la ciudad de Cusco, aproximadamente 4 horas en vehículo, está a unos 20 minutos, no, a unos 30 minutos en tren de la estación de Machu Picchu de Aguascalientes. Y es más, Machu Picchu se encuentra enclavado en medio de estas 2 cordilleras. Cuando ustedes ven Machu Picchu o están en la zona van a tener oportunidad de ver algunos glaciares, de los cuales yo he puesto solamente los 3 más representativos y los que llegan más rápidamente a nuestra cabeza. Tenemos el Saxara, o para otros conocidos como el Saxarayok, con alturas que pueden llegar hasta el Saxarayok está en la zona de Colquecruz, que está bordeando cerca de los 6.000 metros, 6.100 metros. Tenemos el conocido Nevado de Verónica. Tenemos el Salcantay. El Salcantay también es muy conocido porque es uno de los más imponentes que tenemos, es aproximadamente a 6.200 metros. Por si no conocen, ¿quién conoce el significado de la palabra Salcantay? Salcantay significa el indomable en quechua. Es uno de los pocos montañas a nivel mundial que su tasa de muertes es mayor que tasa de personas que han llegado a coronarlo. Es una montaña muy complicada para los andinistas de ciertas técnicas. Esta imagen que estamos viendo es del Saxarayok. Esta es como nosotros la vemos desde una perspectiva cuando hacemos caminatas, porque lo podemos ver cuando hacemos la ruta Caminos del Inca. No lo observamos, pero tenemos una ruta alterna. Cuando nosotros decidimos ir a Machu Picchu y de casualidad no hemos conseguido cupo para Caminos del Inca, cogemos la ruta que pasa por el pueblo de Santa Teresa. Entonces nosotros por ahí podemos observar estos 2 nevados, el Saxara y el Salcantay. El Verónica no lo vemos. Y acá al costado tenemos unas vistas de cómo se ven desde satélite, de imágenes de satélite del Landsat 5, si no me equivoco, para el periodo correspondiente el año 2010. Es para tener una referencia. Acá vuelvo a recalcar lo importante que es las economías locales, la ruta turística hacia Machu Picchu. Y algo que es importante de estas cordilleras glaciares es que estas cordilleras se encuentran casi enclavadas próximas a la selva. O sea, si ustedes ven el entorno de estos glaciares, están rodeados de selva, a diferencia de los otros glaciares que tenemos en el Perú. Si vemos la Cordillera Blanca vemos formaciones tal vez de bosques, pero típicos de la zona de Puna. En cambio, si nos vamos más al sur, vemos en el Vilcanota y en el Urubamba que son otro tipo de estructuras. Por eso es importante un poco, si comprendemos un poco la climatología de estos glaciares, podemos comprender también un poco qué pasa con la climatología de esta zona. Para tratar nosotros de hablar de glaciares, quiero definir algunos conceptos básicos. Algo que es importante definir para cuando salgamos de repente de viaje y veamos un nevado. Diferenciar un nevado de un glaciar en primer lugar. Un nevado tiene muchas definiciones. Un nevado puede ser desde una montaña cubierta de hielo, hay otras personas que definen un nevado como una montaña o una formación geológica con nieves perpetuas.
Hay varias definiciones, en cambio la definición exacta para glaciar es única. El glaciar es un cuerpo de hielo que está a escala humana casi perenne, porque son de miles de años, que se alimenta, gana masa en la zona de acumulación debido a las precipitaciones y pierde masa en el frente por las fusiones y las sublimaciones en la zona de ablación. Para explicar mejor ese concepto, nos vamos a ir a este punto. Este es un glaciar, aunque a ustedes no parezca esto es hielo. Todo esto es el glaciar, todo este punto. Si nosotros, esto es en todos los glaciares del Perú, que tengan el frente aproximadamente a 4.900 metros y tengan cumbres máximas de 5.300, 6.000, siempre van a tener estas dos áreas, es más, en todos los glaciares tropicales. Tenemos una zona de ablación, donde nosotros observamos que es una zona que carece de nieve. Puede haber nieve temporal, pero esta nieve temporal no dura, se funde en un proceso de 3, 4 días, 5 días, no más. Generalmente la precipitación es líquida, por eso le pongo un albedo de 0.4, significa de que mucha radiación exabsorbida. Y esto es algo que hay que definir este concepto. Lo que hace que los glaciares se fundan es la radiación. Es más importante que la temperatura. La temperatura es una consecuencia de la radiación. Y el segundo factor que es determinante para la fusión del glaciar es el albedo. Si yo tengo un glaciar que tiene nieve fresca, tiene un albedo muy alto. El albedo evita que el glaciar absorba la radiación atmosférica. Ese es un detalle. Si ustedes ven un glaciar, si este glaciar ven el frente del río que está acá en el frente, bota una cantidad de agua impresionante, pero si cae nieve fresca y está 2 días con nieve fresca, van a ver cómo el caudal sale de este glaciar comienza a disminuir de una manera significativa. Ahora, en la parte superior nosotros tenemos lo que llamamos la zona de acumulación, donde la precipitación es sólida, donde cae la nieve. La nieve más o menos le toma, entre convertirse a nieve a hielo, le toma más o menos un periodo de 1 año, de 9 meses a 1 año. Pasa de lo que se nieve con una densidad de 0.1 gramos por centímetro cúbico a lo que es hielo, o sea, con 0.9 gramos por centímetro cúbico, con una etapa intermedia que se conoce como FIRS, que es entre nieve y hielo. Todos esos procesos se observan acá. Y luego va avanzando el glaciar. Los glaciares siempre avanzan, es algo que quiero que entiendan. El glaciar se comporta como un flujo viscoso plástico, siempre avanza. Entonces la pregunta es, ¿por qué vemos que los glaciares retroceden? ¿Por qué decimos que los glaciares retroceden? Si acá yo estoy asegurando que avanzan. El término retroceso es un término que nos simplifica la comprensión. La palabra retroceso significa, no es que el glaciar esté subiendo, que esté yendo contra la atmósfera, que esté yendo contra la gravedad. Lo que sucede es de que el frente, la temperatura hace que el glaciar se vaya derritiendo. Y esa tasa que hace que se derrita es más importante que la velocidad con que el glaciar avanza. Por citarles un ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago que la precipitación, que se mantenga el cambio climático con la temperatura y les disparo la precipitación en un 2000% o en un 1000%? Tenemos más nieve. Esa nieve compensaría lo que se pierde en el frente y tal vez el glaciar se pondría a avanzar. Eso es para entender unos conceptos. Actualmente un glaciar avanza con 6 metros por año, pero retrocede con 24 metros por año. Y sale la tasa que conocemos todo, que el glaciar retrocede 18 metros por año. Sigamos. En el medio de estos dos puntos está la conocida línea de equilibrio, donde el glaciar no gana ni pierde masa, está en equilibrio. Generalmente esta línea se encuentra próxima a la temperatura de 0 grados. Acá la temperatura del aire está por abajo de los 0 grados y acá está por encima de los 0 grados. Acá estás más o menos a 4.980 metros y acá estás a 5.110, 5.120 hasta llegar a la cumbre que es 6.120. Este es un glaciar de la Cordillera Blanca, pero yo lo uso como ejemplo porque es muy representativo. Si ustedes cogen el Google Earth y se ponen a curiosear las imágenes de los glaciares, van a encontrar estos dos colores. Los van a encontrar casi en todos los glaciares y van a encontrar ciertas peculiaridades, que los glaciares que miran hacia el Pacífico están más conservados que los que miran al Atlántico. Pero eso ya es tema de investigación, es tema de tal vez en otro momento para tocar. Para yo medir el área glaciar, para ir a estos glaciares existen diferentes metodologías. La que más utilizamos y la más recomendable, porque estos no son pequeñas masas de hielo, son inmensas. Utilizamos las imágenes de satélite. En el mercado existen una serie de imágenes de satélite. Entonces, para hacer este tipo de estudios también vemos la economía. Utilizamos las imágenes que son de buena resolución, que son óptimas para este tipo de trabajo, que son las Landsat 5 y están disponibles de manera gratuita.
Y es más, en el servidor Globis de la Universidad de Maryland ya las pueden descargar hasta con un cierto nivel de tratamiento. Entonces, lo que yo hago es en base a un índice de clasificación en el cual utilizamos la banda 2 menos la banda 5 entre la banda 2, acá perdón es más la banda 5, no es entre, es una corrección, genera un índice que es el NDSI, que significa el índice normalizado de nieve. Los que han trabajado con imágenes de satélite seguramente lo están comparando con el índice de vegetación, que el índice de vegetación es el TM3 menos el TM4 entre el TM3 más el TM4, que se utiliza mucho para modelos hidrológicos, para conocer la cobertura vegetal, para hacer cálculos de evapotranspiración. Pero acá nosotros utilizamos la banda 2 y 5. Este me da un rango que va desde -1 a 1. Y de acuerdo a Silverio and Jacquet, en el año 2005, llegaron a determinar que los valores que están por arriba de 0.52 a 1 son considerados glaciares libres. Son áreas glaciares. Entonces lo único que yo hago es, hago esto en un software especializado, que en este caso fue Airbus y el Envy, y cojo todos los valores que están en este punto y los extraigo. Los exporto a un shape, entonces yo ya tengo las áreas de las coberturas glaciares. Por supuesto que tengo que controlar ciertos detalles. Si yo cojo imágenes del mes de enero o febrero, no voy a medir glaciares, voy a medir nieve. Y me va a salir, como muchas personas salen, como muchas publicaciones que hemos visto, que les sale que el glaciar está avanzando. Y no es que está avanzando, están midiendo nieve, han escogido mal su imagen. Y ese es el principal problema cuando se trabaja con imágenes de satélite. Sigamos. Estas son las 4 imágenes que hemos utilizado. Hemos utilizado del 91, del 96, del 2004 y del 2011. Ahora, siguiente pregunta que siempre me hacen: ¿por qué no utilizo imágenes de todos los años? ¿Por qué no uso imágenes de todos los años? Como yo les decía, en promedio un glaciar retrocede 18 metros por año. Puede ser 12 como puede ser 30, dependiendo del tamaño, posición, longitud, es un dato general que estoy así dándoles. Pero el tamaño de píxel de una imagen de satélite son 30 metros para Landsat. Si yo lo hiciera de año a año, ¿qué pasaría? El píxel absorbería como error el avance o retroceso del glaciar, no lo podría ver. Entonces, cuando yo cojo periodos de 5 o 6 años, estoy hablando de distancias, estamos hablando más o menos que el glaciar habría retrocedido como 150 metros o 120 metros. Eso ya lo absorbe el píxel, ya no tengo ese problema. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos en glaciares. Esto inclusive acá hay muchas personas que están en el sector privado que hacen estudios y se mandan un glaciar con Landsat y comienzan a revisar año tras año, tras año, tras año, y de hecho que se lo van, si el estudio llega a un glaciólogo, lo van a destruir el estudio. Si utilizan otras imágenes Kirby, que son de menor resolución, de 1 metro, metro y medio, puede que ahí sí funcionaría. Solamente hay que tener cuidado de no utilizar nieve, pero ya no utilizaríamos el índice. Fíjense que he tenido mucho cuidado en mirar los datos de precipitación y vean las fechas. He escogido los periodos secos para no medir nieve y he verificado con datos de precipitación. Porque ¿qué pasa si caen 5 milímetros de nieve? Y justo ese día el satélite hace la adquisición de la imagen. Voy a tener nieve en la imagen. Por eso no solamente basta la fecha, sino conseguir datos de una estación próxima. En este caso fue la de Curahuasi, que tenía 1.5 milímetros. Acá hay más estaciones que utilicé, utilicé más estaciones, esto de acá debería estar acá. Utilicé 5 estaciones con diferentes altitudes para verificar la precipitación. La precipitación en ninguno de los casos pasaba de 10 milímetros mensuales. Entonces yo ya estaba eliminando el factor nieve. Periodo seco. Ahora, si yo hablo de cambio climático, esto ya es más un poco científico. Cuando estábamos en Austria, la pregunta era: muy bien, estás trabajando con imagen de satélite, pero ¿cómo le pones el componente de cambio climático? ¿Cómo nos puedes demostrar de que está habiendo ese evento? Es la palabra que yo digo o la evidencia que yo puedo mostrar. Y es mejor mostrar una evidencia. Entonces, con esos mismos datos de precipitación hicimos un análisis de tendencia al 95%. Utilizamos dos test no paramétricos, que es el de Mann-Kendall, el de Spearman, y un test paramétrico, que es el de regresión lineal. Y luego verificamos quiebres, para mirar si en las series de precipitación y de temperatura tenían quiebres. Utilizamos la distribución de Cousin, que es un no paramétrico, la distribución acumulada, que es un test paramétrico, el del Worsley-Lighthouse, que es un test paramétrico. Después vamos a decir por qué he utilizado estos tests y cómo los relaciono con lo que son cambio climático. Pero esto trabaja sobre las series de precipitación
y de temperatura próximas al nevado. Cuando hablaba de nevado y de glaciar, esto es a lo que quería llegar. Un nevado puede estar formado por varios glaciares. Si yo les hablo, por ejemplo, del Huascarán, les hablo del nevado Huascarán, todos nos imaginamos Huascarán Norte, Huascarán Sur, pero no sabemos que el Huascarán tiene 5 o 6 glaciares que están descendiendo. El glaciar es como si se comportara como un vaso de agua cuando lo tiras en una pendiente de una cuenca, solamente que se desplaza más lentamente. Cada glaciar sigue su propia dirección. Entonces, cuando nosotros hablemos, hay que tener técnicamente, como ingenieros que somos, entre un glaciar y un nevado. Si quieres que el público te entienda y es un público no muy técnico, utilizamos la palabra nevado si queremos un público general. Si queremos utilizar un término más técnico, tenemos que hablar del glaciar específico que pertenece a ese nevado. Esta presentación ha sido elaborada bajo características de nevados. Para los que conocen nevados, si yo les digo, por ejemplo, Saxara, ya se imaginan toda la formación, pero si les digo el nevado 15 beta, no van a tener idea de qué glaciar estoy hablando. Entonces, un poco que la institución me pidió de que este estudio lo enfocáramos un poco como nevados para que la gente entienda, porque la idea es que se va a hacer una publicación también de carácter general. Este es un glaciar representativo de Cusco. Este es un glaciar, vean la lengua, que esta lengua es esto. Pero todo el nevado tiene, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 glaciares. Esta es la imagen Landsat del año 96, si no me equivoco. Perdón. Vamos a regresar acá. Toda esta parte que está al norte del río Urubamba, que es este de acá, esta es la famosa cordillera del Urubamba. Donde, si no me equivoco, este de acá, el 5, viene a ser el Verónica, no estoy seguro, no lo recuerdo, creo que sí. Y todo esto que está acá es la cordillera del Salcantay. Esta figura que ustedes ven acá pertenece a la posición de Machu Picchu, que la vamos a ver acá. Aquí está Machu Picchu, en medio de las dos cordilleras. Regreso a las mismas imágenes que les mostré al principio. En este punto tenemos el Saxarayok, que es una formación bien grande, tenemos el Verónica, que exactamente era el 5, y tenemos el famoso Salcantay. Vemos acá la morrena principal del Salcantay, a pesar de que no se nota el detalle, y acá la morrena es este pedacito que ven acá. Esto es visto en la imagen Landsat y este es visto con el Google Earth. No se dejen engañar, de este punto a este punto tenemos más o menos 2,5 kilómetros. Y esta es una formación un poco especial de glaciar, porque el glaciar está bajo la tierra, es un glaciar de escombro. Ustedes en la Cordillera Blanca, por ejemplo, si van a la zona de Parón, pueden encontrar glaciares enterrados a una altura de 4.500, 4.600 metros. Pero si ese glaciar estaría expuesto, estaría a 4.900 metros, porque ya se hubiera derretido. En este estudio no pude considerar los glaciares que son enterrados o glaciares de escombros. Se necesita otra técnica. Generalmente las imágenes Landsat y el índice que hemos utilizado, como son satélites pasivos, es una imagen pasiva, capta solamente la reflectancia que tiene directa del Sol. Hemos dividido el Vilcabamba en 27 nevados y el Urubamba en 14 nevados, donde el Vilcabamba tiene una altitud máxima de 6.271 y mínima de 4.802. De los nevados, o sea, ¿dónde está el frente glaciar? O sea, la lengua más baja está a 4.800 metros y el Urubamba 5.818 y 4.863. No, perdón, una corrección. De estos 27 nevados, el más alto está a 6.271 y el más bajo está a 4.802, o sea, su cumbre más alta. Lo mismo pasa con el Urubamba, me estaba confundiendo con la altura de la lengua glaciar. Ahora, habíamos dicho qué pasaría si aumenta 2 grados centígrados. Actualmente la isoterma 0 grados se encuentra entre 5.000 a 5.200 metros, se asume un valor promedio de 5.100. ¿Qué significa esto? Que si yo me paro a los 5.100 metros, la temperatura del aire va a ser 0 grados centígrados, promedio mensual. Si yo subo, si comienzo a caminar, la temperatura va a descender, pero si yo bajo, la temperatura va a aumentar. Eso es lógico. Ahora, ¿cómo yo hago esa tasa? Está probado que para el Perú, la gradiente es de 0.6 grados por cada 100 metros. Significa que si yo subo 100 metros y me paro y controlo la temperatura, ¿en cuánto voy a estar? En menos 0.6. Ya estoy en una zona fría. Y si sigo subiendo, va a seguir bajando. Entonces, ¿qué pasaría si la temperatura del planeta aumenta a 2 grados?
Significaría que esa isoterma de 0 grados en el futuro estaría subiendo también, con este gradiente. Entonces, en 30 años, nosotros encontraríamos esta isoterma a 5.333 metros. O sea, los 0 grados ya no van a estar a 5.100 como decimos ahora, sino a 5.333 metros. Hemos perdido como 200 metros de capa de hielo, o sea, en zona donde tenemos capa de hielo. Muy bien, y hemos planteado una hipótesis, que la ELA, la línea de equilibrio donde el balance de masa era 0, se encuentra la isoterma 0. Esta es una hipótesis, porque no necesariamente se encuentra ahí. La posición de la ELA donde el balance de masa es 0 puede estar más arriba o puede estar más abajo, pero lo fijamos ahí. Y es más, en todos los modelos hidrológicos de fusión de nieve y de hielo glaciar se plantea esta hipótesis para simplificar los procesos. Un poquito para ver la problemática actual, antes de ver lo que estamos haciendo ahí. Si nosotros observamos que en el Vilcabamba, en el año 91 teníamos 220.3 kilómetros cuadrados, en el 2011 tenemos 129.4. Miren la cantidad de cobertura que hemos perdido. En el Urubamba teníamos el 91 64.8 y en el 2011 29.4. Cuando pongo esto en rojo, es algo que no quería mentir con mis presentaciones, hemos encontrado que algunos nevados han tenido problemas de nieve. Tengo que buscar una imagen nueva del 96, 97 o 98 que yo pueda reemplazar acá. Es rehacer esa parte del trabajo. Pero estos datos sí son correctos. Si vemos la tasa de pérdida, si decimos que en el 91 el 100% era el 100%, en el 2011 queda el 58.7 y en el Urubamba el 45.4. O sea, hemos perdido importantes masas de hielo. Pasamos ahora a ver qué es lo que está pasando con los nevados específicamente y cuáles son nuestros primeros resultados. Esta es la cordillera del Urubamba, donde estoy ordenando los glaciares. Si no me equivoco, están sido ordenados en función de la altitud. Creo que sí, no están ordenados en la altitud, pero tienen un patrón de altitud. Donde en este gráfico que ha sido hecho en Excel, en teoría está la cumbre representada por este valor. Si yo le doy clic, en la actualidad la temperatura de 0 grados se encuentra ¿dónde? A 5.100 metros. Pero ¿qué pasaría si en 30 años aumenta a 2 grados? Estos 0 grados, este de acá se desplazaría acá. Y si observamos estos colores azules que estamos viendo acá, ¿qué significan estos colores? Vean la relación. Solamente estos que no están coloreados serían glaciares que todavía podrían mantener hielo para esa época. Todos estos que están en azul estarían por abajo ¿de qué? O lo ponemos en función de la altura, de la temperatura. Su temperatura estaría por encima de los 0 grados, de la temperatura de fusión. Veamos la cantidad. ¿Cuántos quedarían? Solamente 1, 2, 3. Veamos por ejemplo acá unos representativos. El Verónica, estamos en el Urubamba, veamos el Verónica. El Verónica sí se va a mantener, 5.700 metros va a permitir que sus glaciares se conserven. Pero si observamos, por ejemplo, el Quillok, si se da esta variación, miren lo que va a pasar. Bueno, el Quillok ha perdido en la actualidad 93.5% de los glaciares, de sus glaciares que tiene. Pero ya si se aumenta más la temperatura, va a desaparecer completamente. Y es más, yo estoy seguro que el Quillok en 10 años ya no va a tener glaciares. Hay otros, acá estamos trabajando con hipótesis generales, pero si entramos al estudio exacto de la dinámica, si un glaciar tiene una cobertura menor a 200 metros cuadrados y tiene un espesor menor a 6 metros, ese glaciar ya no gana masa. Y es más, si está su inclinación respecto a la radiación incidente de las mañanas, todavía va a desaparecer más rápido. Pero tendría que analizar la dinámica específica de cada glaciar. Acá este es un estudio general para ver qué es lo que pasa con la cordillera de manera general. Si vemos en el Vilcabamba, con los nevados que están por arriba de los 5.400 metros. En la actualidad, miren, casi todos estos, hay 1, 2, 3, hay 13 nevados que están por arriba de los 5.400 metros. Y miren, todititos no tienen problemas. Pero ¿qué pasaría si aumenta la temperatura a 2 grados? Solamente habrían 4 que estarían caminos a desaparecer. Solamente 9 se conservarían. ¿Y qué pasaría con los que están por abajo de 5.400 metros, que son el resto? En la actualidad están algunos que ya se están jugando la vida, que les queda un poco de hielo, hay otros que ya es inevitable su proceso de desaparición, que ya han perdido 78, 94, 80%. De estos de acá desaparecerían todos si sucedería ese escenario de cambio climático, todos perderían su cobertura glaciar.
Ciertas conclusiones. Cuando pongo no se observaron cambios en las tendencias de las precipitaciones ni quiebres, lo que se entendería que no se esperarían variaciones importantes en las precipitaciones anuales. Cuando les hablé sobre los test estadísticos, lo que yo trataba de ver era responder la pregunta: si las precipitaciones aumentan, estos compensarían ¿qué cosa? Un poco el retroceso glaciar, pero estamos observando que las tendencias de las precipitaciones no han cambiado, no hay estadísticamente no hay, por métodos paramétricos y métodos no paramétricos, o sea, las precipitaciones van a seguir comportándose de la misma manera, y tampoco hemos encontrado quiebres en la serie que digan que hay un cambio en el comportamiento. Entonces, la precipitación va a seguir siendo la misma posiblemente dentro de algunos años. La cordillera del Vilcabamba y Urubamba están teniendo una importante pérdida de su cobertura glaciar, siendo los glaciares más bajos los más perjudicados. Al grano, dentro de 20 o 15 años todos los glaciares o coberturas de hielo por abajo de los 5.300 metros van a desaparecer. Y acá haciendo con un ejercicio bien sencillo. Considerando los estudios realizados por Marx en el año 2002 y por Buil, observamos que en general la temperatura en las últimas décadas está aumentando a 0,35 o a 0,39 por década, grados centígrados. O sea, el escenario que estamos hablando podría ser real. Podría ser real. Esa sería ya más entrar en una discusión con un climatólogo. Yo soy un usuario de la información que me puede dar un climatólogo, pero en este caso hemos cogido una hipótesis general. Es como cuando las personas hacen riego o están en un proyecto de irrigación, dicen, ¿ya qué pasaría si metemos 5% más de agua, 10% más de agua, 15% más de agua, o si retiramos 5, 10? Un poco es este trabajo, este ensayo. Dentro de un escenario hipotético que la temperatura aumente en 2 grados centígrados, se esperaría que todos los glaciares por debajo de 5.433 metros desaparezcan, y es lo que hemos visto. Rabatel es un científico francés que hizo una publicación este año en base a observaciones que se han hecho en glaciares de Perú, de la Cordillera Blanca, de Ecuador, principalmente la Antisana, y glaciares de la Cordillera Real, en el cual dice que los glaciares por abajo de los 5.300 metros de la región tropical en los próximos años van a desaparecer, y es lo que nosotros hemos también visto. Ahora la pregunta siguiente, bueno, vamos a seguir. Discusiones. No se tomaron en cuenta los glaciares rocosos y glaciares cubiertos por las limitaciones de la imagen. Como las Landsat responden a satélites pasivos, es bien difícil poder explorar qué es lo que pasa debajo de la cobertura de suelo, donde está el glaciar enterrado. Podemos saber que está, yo puedo verlo, pero delimitarlo me es un poco difícil. Un lenguaje científico analiza más desde el punto de vista de glaciar. El estudio en base a nevado fue hecho para una mayor comprensión de un público general. Es lo que les expliqué un poco. Las hipótesis asumidas son de un carácter simple apoyada en los procesos físicos que se dan en los glaciares y la atmósfera, pero deben ser sometidos a un mayor rigor para una publicación científica. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy trabajando con muchas hipótesis generales. Lo que queremos hacer es llevarlo a nivel de glaciar y publicarlo en una revista. Pero para publicarlo en una revista tenemos que ponerle cierto tipo de rigor. Por ejemplo, entrar más al detalle, ¿por qué estoy asumiendo que la L está a 0 grados? Tengo que analizarla también con las imágenes de satélite para mirar si efectivamente esas hipótesis son válidas. Perspectivas. Actualmente estamos trabajando con la Universidad de Zurich. Para nosotros, a través de las imágenes de satélite y a través de modelos digitales de elevación, tenemos imágenes halos, que son imágenes de pares estereoscópicos que nos permiten reconstituir un modelo digital de casi 1 metro de error, que vamos a poder medir los volúmenes actuales. Y bueno, hay ciertas ecuaciones que han sido probadas en Suiza, pero todavía no para glaciares tropicales, que nos permiten calcular en función al área el volumen. Y uno de los datos de entrada vienen a ser los modelos digitales de alta precisión. Ya tenemos las imágenes, lo único que nos falta es ir a tomar los puntos de control. Lamentablemente se tiene que ir con un GPS diferencial y plantarte por lo menos un día por punto. La revista, estas son, durante la presentación he citado algunas publicaciones. Está la publicación de Brian Mark, la de Rabatel, que si se dan cuenta, Rabatel es un científico francés, está Gómez, que es de la Unidad de Glaciología, Cáceres, que es de Instituto de Investigación Glaciar de Ecuador, Ceballos de Colombia. Han sido casi todos los científicos de la región tropical que hemos trabajado, y he tenido la oportunidad también de trabajar en esta publicación para ver qué es lo que ha pasado los últimos años en los glaciares tropicales. Está la publicación de Silverio, es un peruano que trabaja en la Universidad de Zurich, si no me equivoco, y está la referencia de Bull, lo que era el aumento de la temperatura del planeta.
Bueno, si hubieran, esta es una foto curiosa del Salcantay que nos dimos cuenta, si se dan cuenta lo caprichoso que es la naturaleza, formó la estructura como la cabeza de un caballo. Son pequeños detalles cuando uno camina y se pone a mirar el nevado y le llama la atención. Buenas noches, agradecer la invitación al capítulo de Ingeniería Agrícola. Reciban el saludo a nombre de la Autoridad Nacional del Agua, del jefe, el ingeniero Jorge Montenegro. Quien les habla es el ingeniero Jorge Campos, administrador local de agua de la cuenca Chillón, Rímac, Lurín. Quisiera comenzar pidiendo las disculpas por la demora. Me parece que en el programa estábamos primeros. Ya comprenderán, el tráfico es un poco complicado a veces cuando no calculamos bien o nos equivocamos de avenida. En segundo lugar, adelantar las disculpas, dado que la presentación que traigo no es una presentación, digamos, estrictamente elaborada para poder dar datos muy actualizados. Tal vez por el poco tiempo en el que me trasladaron la invitación, pero de todas formas he traído algún tipo de información más referida a la demanda y a los derechos de uso de agua, más no a los temas de oferta, para poder luego decir cuánto tenemos de disponibilidad. Sí me comprometo a terminar esta presentación y pasársela al colegio para que puedan luego compartirla con los demás colegas que estén interesados. Muy bien, dicho esto, entonces seguramente los que vivimos en este ámbito en Lima conocemos las tres cuencas. Seguramente ustedes, con alguna experiencia que pueden haber tenido, el ámbito de esta administración abarca las cuencas del río Chillón, la cuenca del río Rímac, la cuenca del río Lurín. Hay una quebrada seca, Cruz Hueso, y una quebrada Chilca, que también seca, ¿no?, con bajas precipitaciones. Algunas características, digamos, que podríamos resaltar: por ejemplo, la cuenca del Chillón, con una extensión de 2.224, digamos, kilómetros cuadrados, con una naciente de la parte alta del nevado de Chota, digamos, a 5.150 metros sobre el nivel del mar, hasta el Océano Pacífico, ¿no? Y el río principal con una longitud aproximada de 133 kilómetros, ¿no?, de longitud. La cuenca del Rímac, con una área un poco más grande, de 3.503 kilómetros cuadrados. También tiene nevados en la parte alta, un promedio de altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar, y la longitud del río principal en 147 kilómetros, ¿no? Lurín, una cuenca más pequeña, con 1.642 kilómetros cuadrados, y la parte más alta, sin nevados, a 5.150 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y el río con una longitud también que supera los 100 kilómetros. Muy bien, estas son algunas imágenes en las cuales estamos haciendo un análisis todavía muy preliminarmente, viendo cuáles son las áreas en función a la zona catastrada de la información que maneja COFOPRI, ¿no? COFOPRI está entrando en las partes altas. No tengo el cuadro resumen digamos, a la mano de esas áreas. Estamos, vuelvo a repetir, y esto es interesante para ver cómo se distribuyen los usos. Estos sobre todo son de áreas agrícolas, ¿no? Otra información que estamos también en la etapa de análisis: quien les habla ha comenzado un trabajo de poder actualizar información. La data era muy antigua en este ámbito. Recién hemos comenzado en el mes de marzo a recopilar información, tratar de actualizar información, de tal forma que podamos, ojalá que a fin de año, tener ya, digamos, con mucho acercamiento cuál es realmente la demanda, ¿no? Cuántos usuarios hay. No nos olvidemos que en este proceso de conocer la demanda hay mucha informalidad. Los derechos de uso de agua
cada vez estamos teniendo mayor cobertura para poder sincerar o formalizar esos derechos. Hay mucha informalidad todavía, sobre todo en la parte media y alta, ¿no? De tal manera que no podemos estimar una demanda al 100%, ¿no? Solo sobre la base de los derechos que la Autoridad Nacional del Agua ha otorgado. Por ejemplo, aquí estos pozos sí, estamos viendo estos pozos sí están en cierta manera inventariados, ¿no? Inventariados, pero más no todos formalizados. Otro de los datos que también estamos, digamos, sincerando, tenemos ya poco a poco, estamos alimentando de información, georreferenciando información. Existe data, sí, existe data, digamos, no georreferenciada para poder sistematizarla, sobre todo sobre los usos no agrarios, ¿no? No son muchos, pero solamente lo que mostramos allí, repito, son los de los derechos que hemos otorgado, y como ustedes ven, la distribución del uso poblacional, sobre todo la mayor concentración se está en la cuenca del Rímac, ¿no? Y el uso productivo, por ejemplo, también tenemos productivos en la parte alta, como verán en el Rímac, pero la mayoría de esos puntos rojos, que son los usos productivos, son los usos, digamos, mineros y o energéticos que pueden haber en el Rímac, ¿no? En Lurín muy poco, es una cuenca que no tiene mucha, digamos, oferta, ¿no? ¿Cómo están, por ejemplo, en el uso agrario? ¿Cómo están los derechos otorgados? En la cuenca del Chillón, en uso agrario hablando, formalizados, formalizados, lo cual quiere decir que no son todos, existen todavía un buen número de usuarios agrarios no formalizados. No cuentan con un derecho, pero sí usan el agua y están distribuidos desde la parte media y hasta la parte baja, ¿no? Esta información por lo general es una información de la parte donde está el valle, la parte baja, ¿no? Entonces vemos allí en Chillón derechos otorgados 2.200, ¿no? En Lurín 3.151, pero ustedes dirán, oye, pero si Lurín es pequeño, ¿no? Lo que pasa es que digamos, el tamaño del predio es mucho más pequeño, ¿no? Está muy dividida la propiedad. Hay áreas, hay usuarios con 1.000 metros cuadrados, con 500 metros cuadrados, es más. Eso hace que en términos de cantidad de usuarios sean muchos, lo cual dificulta también al operador que está a cargo de la distribución del agua, que es la Junta de Usuarios Lurín en ese caso, atender, ¿no? No es lo mismo atender a un usuario que tiene 100 hectáreas que atender a 1.000 usuarios en unas 100 hectáreas también, porque a cada uno le va a generar una orden de riego, ¿verdad? Eso dificulta las labores, las eficiencias se vuelven menores, incluso para la distribución hay muchas pérdidas en el cambiar de un canal a otro canal y una serie de factores, ¿no? Bueno, me salió un poquito, pero eso para explicar por qué en Lurín más. En términos de cantidad sí, porque el área agrícola es mucho menor, ¿no? En el Rímac, digamos, los derechos otorgados hay 2.130. En total tendríamos, hablando de uso agrario, derechos otorgados en promedio en los 7.518 derechos otorgados, ¿no? Si nosotros llevamos en términos ya de volumen y de área, en el Chillón, por ejemplo, tenemos en promedio todavía, y este dato debo decirles que es un dato no muy actualizado. Aquí estamos, digamos, iniciando un trabajo para poder sincerar esta área, porque actualmente el boom, digamos, de la construcción ha reducido sustancialmente el área agrícola, ¿no? Sobre todo lo que está muy cercana a la ciudad metropolitana. Pero ya de hace algunos 3 o 4 años hablábamos de 1.000 hectáreas. Hoy tengo una cifra, no muy tal vez, pero sí con cierta confianza de que estaríamos hablando que se ha reducido casi al 50% el área agrícola en el Chillón, ¿no? Estamos hablando entre 1.500 hectáreas aproximadamente podrían estar existiendo ya, y cada vez hay menor, ¿no? Si alguien ha ido por allí por Puente Piedra, pues por allí está el boom de las lotizaciones, ¿no? Y por ahí está creciendo mucho, o sea, se está perdiendo suelo agrícola. Ahora dirán, oye, si se pierde suelo agrícola, entonces hay más
oferta de agua porque dejo de usar agua para fines agrícolas. Pero la relación no es tan directa. ¿Por qué? Porque claro, pierdo suelo agrícola, pero hay viviendas, ¿no? Y viene más población. Entonces allí también hay una suerte de poder investigar, ¿no? ¿Cuál es esa relación, ¿no? Si bien ya no tengo suelo agrícola, pero hay más población que está llegando en la zona. En RIMAC también hay que hacer un trabajo de sincerar, ahí donde también hay una expansión de crecimiento urbano y hay disminución del área agrícola, ¿no? En Lurín menos presión por la expansión urbana, pero sí también hay un efecto en cuanto a ese comportamiento de reducir el área agrícola. Las demandas de agua han sido calculadas en función, digamos, a esas áreas de aquel entonces, y la asignación de agua data de esa fuente de Profodúa, que se hizo estudios que se realizó cuando era la Intendencia de Recursos Hídricos para formalizar derechos de agua. Fue un programa de formalización de derechos de agua. Este programa, digamos, asignó para el uso agrario y hay ese volumen asignado. Ustedes verán que en el caso de Chillón hay más demanda que asignación, ¿verdad? Lo mismo que en Lurín. Tal vez en el RIMAC, digamos que mantenemos una demanda y una oferta para el uso agrario. Eso, en cierta forma, se nota porque el agua que viene por el río RIMAC no es el agua que la cuenca ofrece solamente, hay trasvases. Entonces los usos agrarios en cierta manera tienen asegurada el agua, ¿no? Y el resto del agua va hacia el uso poblacional, que es el que mayor demanda, que vamos a ver una cifra más adelante, ¿no? Esto ya es en el caso, hablando ya en términos de usos no agrarios. Hasta el momento, usos agrarios. Ahora, ¿cómo están los usos no agrarios, por ejemplo? Los usos no agrarios en el RIMAC. El poblacional es el uso de mayor demanda, ¿no? 688 millones de metros cúbicos otorgados a través de derecho de uso de agua, ¿no? O sea, con licencia de uso de agua. El uso minero con 27 millones de metros cúbicos. En menor escala el uso industrial. Transporte, bueno, es muy pequeña la cifra que ya no aparece en el cuadro en términos de millones de metros cúbicos. Piscícola también es una cifra muy pequeña, no aparece en el cuadro. Y energético, ahora el energético podríamos decir, ¿por qué no aparece? Porque el energético es el agua en cierta forma, como no es no consultivo, pero sí está la observación allí, 648 millones en términos de derechos otorgados. Pero es la agua que se trae de lo que ofrece, lo poco que ofrece el RIMAC, más el agua de trasvase que se aprovecha de la cuenca de Río Blanco y la cuenca de Santa Eulalia, ¿no? Que por allí viene, entonces se genera y el agua se deja pasar y nuevamente se vuelve a captar en algunas partes para uso agrícola y la otra gran parte para el uso poblacional en la Tarajea, ¿no? En el caso de Chillón, digamos, en el uso no agrario, el uso poblacional sigue siendo el de mayor demanda, ¿no? Sobre todo en la parte baja. El uso piscícola hay mayor presencia de uso piscícola en el caso de Chillón, hay algunas digamos pequeñas empresas que están en la ribera del río. Si uno va a Canta va a ir encontrando que incluso de Canta aguas arriba también criadero de truchas, ¿no? Eso hace la presencia allí, hay dos formalizados, pero hay muchos más. También hay algunos usuarios informales. Hay un uso recreativo en el Chillón y energético 2. En el caso del Lurín, no agrarios, tenemos 6 y son de tipo poblacional, formalizados. Preguntarán ustedes, oye, que no hay industria de repente en Lurín o en el RIMAC. Sí, probablemente hay una o otra pequeña. Estamos iniciando una etapa de, digamos, llamémosle de procedimientos administrativos que estamos instruyendo, ¿no?
Este año se ha comenzado con eso, con cierta lentitud todavía por un tema de recursos, pero sí estamos visitándolos y haciendo que a través de procesos administrativos ellos se pongan a derecho y puedan regularizar su situación primero como usuarios, para luego empezar a llevar un tema de control de los volúmenes que consumen, ¿no? Muy bien, esta es una información, como le dije al inicio, estamos en plena etapa de poder sincerar nuestros derechos, por un lado otorgados, nuestras áreas de servicio, sobre todo en el uso agrícola, y estamos ya entrando con un componente más para hablar de disponibilidad, ¿no? Porque ahí está el tema de la calidad del agua, ¿no? Es una, digamos, recién se han comenzado con los monitoreos. Si bien es cierto, la Autoridad Nacional del Agua tiene las competencias sobre la calidad, la Autoridad Nacional del Agua comienza el 2009, se implementa el 2010 con sus reglamentos y comienza a hacer sus actividades, recibe toda una data, en cierta manera de DIGESA, porque quien tenía la competencia anteriormente, pero ya se han implementado tal vez los procedimientos para poder iniciar los trabajos de identificación de fuentes que ya tenemos identificadas en los 3 valles, monitoreo de calidad que ya se iniciaron el año pasado, que tenemos 3 o 4 monitoreos en las 3 cuencas, y vamos a comenzar tal vez para el cuarto trimestre de este año con la fiscalización, lo cual quiere decir que vamos a ir a aquellos usuarios que tienen autorizaciones de vertimientos a ver si sus vertimientos están cumpliendo con los estándares para los cuales han sido autorizados, y sobre todo los ECAs, ¿no?, que están en los cuerpos naturales.